La Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, una sola esencia, una sola naturaleza, sin embargo 3 personas. No es algo que podamos entender, así que no me voy a detener a explicarlo. Solo les puedo decir que la Trinidad está muy satisfecha en sí misma, rebosa de amor. Por eso el Padre le dice a la humanidad: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios Padre se complace en su Hijo amado. Y el Hijo amado le dice a sus discípulos: les conviene que me vaya porque viene otro que es mejor, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando viene, todo lo que hizo fue indicar la obra de Cristo en la cruz y decir: no, es que Jesucristo, Él sí la lleva. Y la Trinidad se complace en esa relación. Y el Hijo decía: no, yo no hago nada por mí mismo, todo lo hace mi papá a través de mí, lo hace el Padre. Yo no digo nada porque yo lo digo, no, lo dice el Padre a través de mí. Entonces es una relación íntima donde la Trinidad se disfruta, se regalonean en amor, en confianza. Cristo admira la labor consoladora del Espíritu Santo y el Espíritu Santo honra la obra redentora de Jesucristo en la cruz. La Trinidad se goza en sí. No es algo que podamos así, como les digo, explicar mucho. Es simplemente lo que sale en la palabra. Y la verdad es que nos damos cuenta que la Trinidad, Dios mismo, no necesita del ser humano. No nos necesita para estar feliz. No nos necesita para sentirse completo. No nos necesita en absoluto. A veces pensamos que somos tan importantes. Tanto Jesucristo como el Espíritu Santo como Dios son 100% Dios. No son un tercio de Dios. Entonces, es algo que no podemos entender mucho. Lo que sí podemos entender un poco más es nuestra parte en todo esto. Nosotros, viendo esto desde afuera, nos damos cuenta que somos absolutamente inmerecedores de lo que Dios decidió hacer, que es meter en este círculo de íntimo amor, de íntima unidad, meter al ser humano, a Adán y a Eva. ¿Para qué? Si Dios ya estaba completo. Bueno, porque rebosaba de tanto amor que había amor para entregar todavía a muchos. Sin embargo, el ser humano decidió por la autonomía, optó por salirse del círculo de amor para formar tal vez su propio círculo. Es lo que la Biblia llama la caída, ¿no es cierto?, el pecado original. El pecado más grande de todo es rechazar esto, rechazar a Dios mismo. Rechazar la vinculación y la relación con Dios, pensando el ser humano que puede sobrevivir solo y ser su propio Dios, dirigirse a sí mismo y buscar satisfacción en sí mismo, el superhombre, y que yo puedo, y que podemos sobrevivir solos. Lo increíble de esta historia es que la misericordia de Dios, la misericordia de la Trinidad, lo llevó a ir buscando nuevamente el retomar la vinculación con el ser humano. Al principio con personas específicas, con Enoc, con Noé, con Abraham. Y después con un pueblo entero, un pueblo escogido llamado Israel. Y se presentaba y conversaba con ellos y les mostraba milagros. Y se presentaba Jesucristo en las cristofanías del Antiguo Testamento. Y Dios mismo les hablaba, hasta en voz audible muchas veces. Y sin embargo, no lo tomaron en cuenta. Hasta que ocurrió lo impensable. Y esta es la parte increíble, 2000 años atrás. De alguna forma misteriosa, esta Trinidad se desarraiga un poco. Y Jesucristo, 100% Dios, también 100% hombre, el príncipe de los ejércitos celestiales, se encarna en un bebé para vivir en medio de las hormigas, nosotros, y para buscarnos. Uno podría esperar que el juez justo llegara con un martillo, ¿no es cierto?, a hacer justicia y una vez por todas cortar esta blasfemia que significa despreciar a Dios. Sin embargo, nos encontramos en los evangelios con la sorpresa de que Jesucristo no vino en su primera venida con un mensaje de juicio, sino que con un mensaje de misericordia. Juicio sí, pero con respecto al juicio venidero.
pero vino principalmente con misericordia y amor. Cierto día, sale en Lucas capítulo 5, algunas personas le dijeron a Jesús: los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Jesús contestó: ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Lo increíble de esta primera venida es que, de hecho, Jesucristo se comparó con un novio. Ni siquiera algo no sé, de martilleo. Vino como novio. ¿Vino como novio para qué? Para hacer un nuevo pacto matrimonial. Un nuevo pacto matrimonial, un nuevo compromiso matrimonial con el ser humano. El primero había sido quebrantado. El primero efectuado en el Sinaí. Había sido quebrantado por 2000 años. Y sin embargo, Jesús ahora venía en carne y hueso para él mismo hacer ese pacto matrimonial con la humanidad. De hecho, el Nuevo Testamento y todo lo que son los evangelios tienen muchas alusiones a un matrimonio. Lo que pasa es que nosotros en la cultura del siglo XXI tenemos el matrimonio distinto a lo que lo tenía el pueblo judío en esa época. Los judíos hoy en día siguen un poco esas tradiciones, en parte, pero nosotros, como no es nuestra cultura, muchas veces esas imágenes que nos aparecen en los evangelios no las vemos. Entonces no nos damos cuenta de esto. Por eso hoy día, en realidad lo que vamos a hacer, vamos a estudiar la boda judía. Y vamos a ver cómo la boda judía, en realidad, cómo Jesucristo vino a cumplir y a mostrar muchas cosas al respecto. La boda judía, la boda hebrea, tiene 3 partes. La primera, que es la búsqueda de la novia. Segundo, el compromiso. Tercero, el matrimonio. Cada una tiene su palabra en hebreo, que voy a intentar no decirlas para no causar, ¿no es cierto?, si las digo mal. Y vamos a partir por la primera, la búsqueda de la novia. Era muy importante en el matrimonio judío esta parte, la búsqueda de la novia, porque habían criterios para buscar una novia. ¿Quién hacía la búsqueda? Era el papá. El papá buscaba con quién se iba a casar su hijo. Muchas veces esta parte nosotros hoy en día no la tomamos mucho en cuenta, pero antes era importante porque significaba la vinculación familiar, vinculación estratégica, vinculación a veces de poder, vinculaciones que tenían que ver con nexos que podían ser hasta comerciales, gubernamentales. Cuando vemos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento, vemos a Abraham. Abraham pidió a su siervo que vaya a buscar una esposa para su hijo. Y el criterio que él ocupó fue que fuera un familiar. Porque para él era importante que fuera familiar, que fuera de la misma línea. Y este primer paso de la elección, nosotros en general no lo consideramos mucho como matrimonial. Pero cuando la Biblia habla de que somos escogidos por Dios, se hace una relación al respecto. Dice en Efesios capítulo 1, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Si se dan cuenta, esto para nosotros que lo hemos leído antes, tal vez no tenga nada que ver con un matrimonio. Pero en la cultura hebrea, el tema que el papá escoja a alguien para anexarla a la familia a través de su hijo es matrimonio. Entonces, nosotros fuimos escogidos. Ahora, lo distintivo de la elección de Dios versus la elección terrenal o humana es que generalmente cuando antes escogían a la novia buscaban de alguna forma un nexo que sea estratégico. En el caso de Dios, no hay mucha estrategia al respecto. ¿Saben ustedes cuál es el criterio de elección? Bueno, uno de los criterios que por lo menos la Biblia nos menciona es esto. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse.
Entonces, si alguno de nosotros se preguntaba, Señor, ¿por qué yo? Ya saben, por eso yo. Con razón estoy acá. Claro, yo que me siento tan indigno y que nada que ver y qué hago en este lugar. Bueno, el Señor justamente nos escogió desde antes de la fundación del mundo porque sabía que íbamos a ser de lo peorcito, la peor calaña, para que Él se glorificara, para que Él sea glorificado y ninguno de nosotros. Ahora, una vez encontrada la persona ideal, se procedía a realizar el contrato matrimonial, la que tú vas. El contrato matrimonial tenía que ver con detallar las condiciones de esto, las condiciones del precio, las condiciones de la provisión familiar, qué iba a pagar la familia al novio, qué iba a entregar la novia a cambio. Es decir, era como la negociación. En el caso de nosotros con el Señor, en el caso de Cristo, más bien el novio, Él no negoció con nosotros, sino que lo que Él hizo es que estuvo dispuesto a pagar inmediatamente el precio más alto. No tuvimos que de alguna forma negociar y no, Señor, no, Él pagó lo máximo que podía pagar. No hay discusión. Y eso máximo que Él podía pagar tenía que ver con su propia sangre, su propia vida. La Trinidad, Dios, Jesucristo, pagaron todo. Y pagaron todo para rescatarnos a nosotros, para que entremos en una vinculación íntima, matrimonial, con Él. Pablo hace una alusión a este primer paso, que nosotros en general no tomamos en cuenta en la cultura actual. Este primer paso que los judíos llaman Shidduchim. En este primer paso Pablo dice que se compara al casamentero, como al siervo de Abraham que va a buscar a la esposa que iba a ser de Isaac. Y él dice lo siguiente: los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Acá Pablo habla de que está con celos de la iglesia, porque él fue a buscar a esta iglesia que Dios había escogido para llevarla, ¿no es cierto?, como presentarla como una novia pura y santa ante Jesucristo. ¿Qué imagen está ocupando? La misma imagen, ¿no es cierto?, de la primera parte del matrimonio hebreo. Y él dice, sin embargo, yo les presenté a Jesucristo como novia pura y santa, y ustedes se van por cualquier enseñanza, siguen a cualquier Jesús, entre comillas, a cualquier espíritu, entre comillas. Piensan que todo es el Espíritu Santo y no. El llamado de Pablo es un llamado a la santidad y tiene que ver con el segundo paso del matrimonio hebreo, de la boda judía. El segundo paso, una vez que uno pasaba por la primera parte, que era la elección y el contrato, venía después el compromiso, el erusim. Esta ceremonia se hacía donde la novia, y la explicamos un poco la semana pasada. En el erusim se juntaba, iba el novio con el papá, dejaban su hogar, llegaban a la casa de la novia, viajaban hasta allá y primero hacían una ceremonia de preparación, que era una ceremonia de purificación en agua, era un bautismo, la mikvah. Ahí se bautizaban y simbolizaba la purificación espiritual. Interesante porque son detalles, pero también recordemos que Cristo se bautizó al iniciar. ¿Qué cosa? El ministerio público. Y uno dice de repente, ¿y por qué se bautizó? Bueno, tal vez tenga que ver con esta simbología. Y después de ese bautismo que hacían de purificación, después realizaban la ceremonia, que era la ceremonia del pacto propiamente tal. Se pasaban prendas, los unos a los otros, por ejemplo, anillos de compromiso, y sellaban el pacto con la ceremonia del vino. La ceremonia del vino que nosotros disfrutamos la semana pasada, ¿no es cierto? Donde el padre le entregaba una copa al hijo, le echaba vino y el hijo tenía que entregar la copa a la novia y le decía, bueno, esta es la copa del pacto, ¿acepta el pacto o no?
Y era la novia la que finalmente decidía si después de todos esos contratos, todos esos arreglos, todas esas conversaciones, si realmente ella aceptaba ese matrimonio o no. Era ella la que tenía la última palabra. Era ella la que o tomaba la copa o no la tomaba. Si ella tomaba la copa, ella estaba aceptando el contrato matrimonial con todo lo que implicaba el pacto. Si ella no la aceptaba, entonces hasta ahí llegaba todo. Y eso nos recuerda a lo que Jesucristo hizo en la última cena. Cuando justamente Él ofrece esta copa y dijo, y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Y se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Y es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. ¿Qué está haciendo acá Jesucristo? En parte está haciendo una ceremonia de compromiso de noviazgo, el erusín, donde Él ofrece esta copa que también en hebreo se llama kiddush porque tiene que ver con la santificación. Tiene que ver con que si ellos aceptaban esta copa, cuando la novia aceptaba la copa de Jesucristo, cuando nosotros tomamos la Santa Cena y aceptamos este compromiso de noviazgo, lo que significaba es que ella de ahí en adelante se apartaba solo y exclusivamente para Él. Se consagraba al novio. Y se ocupaba esa palabra, tal cual, la consagración de la novia al novio. Una vez que la novia aceptaba el pacto y tomaba la copa, se consagraba. Ya no habían ojos para otras personas. Ya no había nada para otras personas. Era solo el novio. Y si nos damos cuenta, la cantidad de pasajes que hacen relación respecto a toda esta ceremonia judía son impresionantes. ¿Y de qué nos están hablando? Nos están hablando de que Dios se quiere vincular íntimamente con nosotros. Lo que hemos estado conversando estos domingos. No es una religión externa, es una vinculación íntima. En Efesios, Pablo dice lo siguiente: los esposos, amad a las esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué está haciendo ahí? El paralelo con el bautismo, ¿no es cierto? El lavamiento del agua previa a la ceremonia. Y dice, a fin de presentar a la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Y está hablando de la consagración que tenía la novia al novio. Esposos, amad como Cristo ama y amó a la iglesia. ¿De qué está hablando? De una relación matrimonial. Está hablando de un noviazgo. Está hablando de una relación íntima. Está hablando de que, por un lado, el novio paga un precio y el precio que pagó Jesucristo fue el máximo precio. Fue todo lo que podía dar, con un valor infinito, el valor de la vida de Dios. Pero por otro lado, lo que la novia ofrece a cambio es la consagración. Nadie obliga a la novia. No estamos obligados a tomar de su copa. Pero una vez que la tomamos, viene la consagración. No, es que Señor, esto es tan difícil, es que me gusta esta persona, es que la otra persona, es que cómo vamos a seguir tus mandamientos. Consagración. ¿Acepta o no acepta el pacto? A Dios le implicó su vida, a nosotros una vida en santidad. Porque una vez que se hacía esta ceremonia, la pareja ya se consideraba casada. Si bien no era la ceremonia matrimonial, pero ya se consideraba casada. El novio volvía a la casa de su padre a construir una dependencia que iba a ser para la novia, para ya el matrimonio. La novia ya estaba desposada. Era la condición que estaba José y María. Todavía no tenían relaciones, no tenían intimidad, pero ya estaban desposados. Habían hecho esta ceremonia. Y el compromiso era tal que en este punto de noviazgo, la única forma de romper con el noviazgo era que hicieran otra ceremonia que contrarrestara y que fuera una ceremonia pública también. No era como por teléfono, oye, terminemos porque ya no. No. Era una ceremonia de alto compromiso. Y si querían terminar esto, en primer lugar no lo podía terminar la novia, solo lo podía terminar el novio.
Jesucristo dijo que Él no va a terminar con nosotros. Y la forma de terminar era una ceremonia pública. Era una ceremonia donde se expresaba públicamente y también era una ceremonia religiosa, donde se rompía el pacto. O sea, no era cosa tan simple como tal vez hoy día, ¿no es cierto? El pololeo que... Entonces, el novio regresaba con su padre, comenzaba a construir esa casa y ahí partía ese periodo, ¿no es cierto? Que era el segundo periodo de la boda judía, que de repente podía durar meses, podía durar un año, donde estaba construyendo y donde la novia no sabía cuándo iría a volver. La tarea del novio era preparar un hogar para la novia. La tarea de la novia era consagrarse para el novio. Y ese es el lugar donde estamos nosotros hoy día como iglesia, porque Cristo ya efectuó el pacto con nosotros. Nosotros ya aceptamos esa copa. Él está preparando un hogar para nosotros. Y eso Él lo dice claramente. Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando me vaya y os prepare el lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, también ustedes estén. El novio, entonces, en este matrimonio hebreo, se iba a preparar una morada para la esposa. Iba a ser un tiempo donde no iban a estar juntos, pero el pacto ya estaba presente. Actualmente nosotros no estamos con Jesucristo, pero el pacto ya está presente. No estamos con Él físicamente, si bien Él está con nosotros, espiritualmente hablando. Pero no lo vemos, no lo podemos tocar, aunque nos encantaría. Pero eso es la espera de la novia. La espera de la novia consistía en que el pacto ya está. Yo me consagro a Él, aunque todavía no lo veo, y estoy anhelando su retorno. ¿Cuándo iría a ser ese retorno? Nadie sabía la hora ni el día. Solo lo sabía el papá en realidad. Porque era el padre el que decidía, hijo, ya es tiempo. Anda a buscar a tu esposa. ¿Nos parece conocida todas esas frases? Porque una vez que el hijo volvía, íbamos a la tercera parte del matrimonio, el Nesuim. Y había una gran expectación en torno a ese momento, porque no se sabía cuándo era. La novia tenía un séquito nupcial, que eran doncellas, que eran como las damas de honor. Era lo que nosotros leemos en Mateo 25 cuando hablamos de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes que estaban esperando al novio. De día y de noche tenían que estar atentas. En cualquier momento podía venir el novio. Ellas tenían que tener una lámpara encendida por si era de noche. Entonces estas damas de honor tenían esa lámpara y vemos que Jesús ocupa esta misma historia para hablar de su retorno. Él dice cuando el novio vuelva y está hablando de él. Termina diciendo, velad, ya que no sabéis el día ni la hora. ¿Y qué imagen está ocupando ahí? Nuevamente la imagen de la boda hebrea. Velen. Una vez que llegaba el novio, que podía ser en cualquier momento, emocionante, imagínense, la novia consagrada al novio, esperando que vuelva. Podía pasar un mes, podía pasar una estación. El novio venía, porque el pacto estaba hecho. Y no se podía romper a menos que se hiciera una ceremonia pública juntos. O sea, el novio volvía. ¿Cuándo? No se sabía. Pero cuando llegaba, pasaba lo siguiente. El novio iba con un séquito, con un grupo de cortejo, unos amigos. Y ellos, cuando llegaban cerca, empezaban a gritar, miren, viene el novio. Y ahí toda la gente, miraba para afuera. Llegó el momento. Empezaban a gritar, y no solo a gritar, sino que uno de ellos tocaba la trompeta judía, el shofar, que es un cuerno, ¿no es cierto? Empezaba a tocar la trompeta, porque era la llegada del novio. Todo el pueblo salía a la calle. A ver, llegó el novio, ¿cómo llegó el novio? Y tocaba el shofar mientras él caminaba, el novio llegaba, caminaba con la comitiva por la calle. Y una vez que llegaba a la casa, llegaba la novia y la tomaba en brazos. Por eso la palabra Nasuim, porque viene de Nasa, que es cargar en brazos. Y se la llevaba en brazos a su nuevo hogar. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí viene la trompeta, el sonido del chofar, ¿no es cierto? El retorno del novio. El retorno de Jesucristo. ¿Para qué? Para ir al hogar, al verdadero hogar. El hogar que el novio ha estado preparando por tanto tiempo. Una vez allá se celebraba la boda. La boda que no era así una ceremonia y una reunión con una fiesta a la noche, sino que eran 7 días de banquete. 7 días de celebrar. Se habían estado preparando mucho tiempo. La novia se había estado consagrando y el novio había estado preparando el hogar. ¿Y saben lo que pasaba ahí? Ellos sellaban este tiempo que habían tenido de El Erusín, del tiempo del noviazgo, del pacto de noviazgo, y volvían a tomar la copa de vino. Así como Jesús dijo, acuérdense de lo que les digo. ¿Cuándo dijo esto? En la Santa Cena. No volveré a beber el vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. ¿De qué estaba hablando? Hasta que nos veamos en la ceremonia matrimonial. Ahí nos vamos a volver a ver. Entre medio, van a tener que esperarme. No saben el día ni la hora, pero estén preparados. Velen, estén atentos. Vivan una vida consagrada. Si nos damos cuenta de todas estas cosas, el Nuevo Testamento, la enseñanza de Jesús, están llenos de imágenes matrimoniales. Están llenas de imágenes de vinculación profunda. No las conocíamos porque no estábamos en el contexto de la cultura judía, ¿no es cierto? Pero ahora que entendemos esto, ¿qué hacemos con este conocimiento? Tiene que ver con entender de que el Señor nos está llamando a una vinculación íntima. No nos está llamando a una religión más. La Trinidad nos está volviendo a invitar a ser parte del círculo íntimo, a ser un matrimonio, a ser uno con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a través de Jesucristo. La invitación es mucho más profunda de lo que yo les puedo explicar o lo que podamos entender. Es tan profunda que de repente hay pasajes que nos llaman la atención, es impresionante, que Dios nos invita a casarnos con Él. Hay pasajes un pasaje eso que en 2 Pedro capítulo 1, que yo tampoco se los puedo explicar bien, pero lo que dice es tremendo. Dice, por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, como esta que acabamos de hablar, ¿no es cierto? Nos ha dado preciosas promesas como esto del matrimonio con Él, para que por ellas llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. Complicado el texto. Está bien que sea complicado porque en realidad es bien complicado lo que está diciendo. Porque lo que está diciendo es que las promesas son tan grandísimas que estamos llamados a llegar a ser consubstanciales con la naturaleza divina. Otras versiones dicen ser de una naturaleza. No les puedo explicar bien qué está diciendo acá, pero lo que estoy viendo una fusión íntima entre nosotros, la novia, la iglesia y la Trinidad. Que estamos siendo invitados nuevamente al círculo íntimo de la deidad. No significa que vamos a llegar a ser Dios, sino que significa la unidad con Él. Que
como les digo, no lo entiendo, pero el llamado es tremendo. Es difícil lo que está diciendo acá Pedro, porque en primer lugar nos consideramos absolutamente indignos y lo somos. Y el Señor lo sabe y por eso nos escogió, porque somos indignos, para que no nos podamos jactar. Pero por otro lado, la grandeza, la grandiosidad de esta promesa es tan tremenda que debería ser un choque, un meteorito en nuestro cerebro, que nos lleve a lo siguiente, a esto, a que nosotros pongamos toda diligencia en añadir a nuestra fe virtud también, la práctica. Todo lo que hemos aprendido, todo esto que estamos adquiriendo, a la fe debemos añadir virtud. Y después sigue con una cadena de cosas, ¿no es cierto? Pero empezar a vivir realmente este llamado, empezar a vivirlo, empezar a practicarlo. En otras palabras, en Tesalonicenses Pablo dice: los hemos animado y consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que lo llama a su reino y a su gloria. Y no nos llama a estar por ahí sentados en la última fila en la puerta, aunque probablemente nos encantaría estar allá, sino que nos llama a ser su esposa, a la vinculación profunda, a la intimidad consubstancial con la Trinidad. Es una promesa grandiosísima, nos llama a su reino y a su gloria realmente. Eso nos debe llevar a llevar una vida digna de Dios, una vida digna del llamamiento. ¿Saben qué? No podemos seguir a dos bandos, no podemos. No se puede seguir con mentira y con el novio. No se puede seguir con hipocresía y el novio. No se puede seguir con pecados sexuales y el novio. No se puede seguir con codicia y avaricia y el noviazgo. Y no se puede seguir amando al mundo y amando a Dios. Es tiempo de decisión. Nadie nos está obligando a tomar la copa de vino. Pero si la aceptamos, eso implica consagración, porque el llamamiento es supremo. El llamamiento es sublime, es incomprensible, está muy lejos por sobre lo que podamos entender. Así que concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Seremos manifestados con Él en gloria. Esto a mí me suena a que cuando Jesucristo presente su esposa al universo. Pero para eso Cristo tiene que ser nuestra vida. ¿Se dieron cuenta en esa frase antes? Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, ¿Cristo es nuestra vida? ¿Es nuestra vida? ¿O es nuestra religión dominguera? ¿O es nuestra religión de familia? ¿O en realidad yo creo en Él porque, bueno, estamos en una cultura católica, pero si yo estuviera, no sé, pues en Indonesia sería musulmán? ¿Sí? ¿Comparamos a Cristo con cualquier religión? Esto es distinto. No es lo mismo. No todos los caminos llevan a Roma. Y la verdad es que el llamamiento supremo, así que debemos llevar una vida digna del llamamiento. Y renunciar una vez por todas a esas cosas que no hemos renunciado. Porque el trabajo de la novia, mientras el novio no llega, es la consagración. Ese es el trabajo de la novia. Ahí estamos nosotros. Y voy a terminar leyendo, en realidad, Apocalipsis, donde termina este matrimonio. No les voy a leer la boda para que lo lean ustedes. Capítulo 19 lo pueden leer, la boda del Cordero. Pero voy a terminar con esto, que en realidad son palabras del novio. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. ¿De qué está hablando de lavar las ropas?
Es lo que hacían las novias preparando el ropaje matrimonial. Consagración. Fuera de la ciudad quedarán los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a los ídolos y a todos los que le encanta vivir una mentira. ¿Nosotros estamos viviendo una mentira o no? ¿Qué cristianismo estamos viviendo? ¿Tenemos la piedra fundamental, el cimiento que hemos estado conversando estos domingos, que es la relación íntima con Dios? ¿O no? ¿O están primero las externalidades, las obras, el portarme bien en la iglesia, el participar en hartas cosas y ser activista? ¿Está la piedra fundamental? Vengo a la iglesia, pero al mismo tiempo también voy a ver el tarot y participo en cosas esotéricas. Es tiempo que nos definamos y que como novia limpiemos nuestro ropaje y nos consagremos al novio. Porque el llamado de amor, el llamado a misericordia es tremendo, es incomparable. Nos ponemos de pie. Te damos gracias, Jesucristo, porque tu llamado es supremo. Tú nos llamas a ser consubstanciales y no lo entendemos bien. No entendemos bien el significado de esto. Pero sí sabemos que nos has llamado, Señor, a relacionarnos íntimamente contigo. En esa relación trinitaria que rebosa de amor, tú nos has convidado a participar a través de Jesucristo. Señor, en este momento queremos realmente decidirnos y dejar a un lado tantas cosas en las cuales hemos estado aferrados tal vez en esta vida. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestros sueños, nuestro futuro, nuestra comodidad, nuestra casa, nuestro auto. Señor, tantas cosas a las cuales nos aferramos y no entendemos el supremo llamamiento al cual hemos sido llamados. Perdónanos por amar a las personas más que a ti. O tal vez a una persona que por ahí nos está cortejando y no tiene nada que ver contigo. Señor, queremos priorizarte a ti, el verdadero novio, y consagrarnos a ti. En este momento, Jesucristo, queremos tomar esta copa de vino y hacer nuestro este pacto. Consciente, no obligado, entendiendo el privilegio y con profunda gratitud. En tu nombre, Jesús. Amén.